El año pasado, por la gracia de Dios, pude hacer 50 programas en radio y televisión solidarias de palabras proféticas. No sé si los habéis escuchado, o al menos alguno. Y dieron después como fruto el primer libro de palabras proféticas, porque después de terminarlo comprendí que si Dios me daba la gracia no sería el único. Y no terminó en mi corazón el anhelo creciente de escudriñar las Escrituras y de investigar las profecías. Sigue creciendo más y más. Sobre todo, claro, en los tiempos tan difíciles necesitamos más revelación. Revelaciones divinas, que quite los velos que hay en nuestro corazón. Y por eso pido a Dios que despierte en vosotros ese anhelo profético, ese deseo de conocer los acontecimientos que Dios permite que se cumplan, incluso lo que Dios permite a Satanás que realice en su plan diabólico, pero siempre ahora está bajo el dominio completo de Cristo y solo hará lo que Dios le permita, pero necesitamos saberlo. Necesitamos esa revelación que quite los velos de nuestro entendimiento, que están causados por nuestros pensamientos y por incluso prejuicios complejos o mentiras que ni nos damos cuenta de que siguen ahí obrando, ¿no? Y más aún de los sentimientos. Parece que solamente recibimos pensamientos de buenas noticias y las hay, pero no seamos sentimentales. Vienen también situaciones difíciles. Y bueno, pues estoy empezado el segundo ciclo de otros 50 programas. Es maravilloso cómo me fluye. Ya tengo 16, creo. Y espero, y se están emitiendo, y espero que pueda también dar a luz este tema, este asunto, el segundo libro. No me considero profeta y todos lo han oído muchas veces. Pero sí me siento con la responsabilidad y el derecho de profetizar. Porque es que es maravilloso que Dios te use para dar una profecía y ver cuándo se cumple. Dices, Dios mío, qué bueno eres que nos avisaste, nos revelaste. Y así pudimos evitar los daños. En 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis, sobre todo. Y luego dice, todos podéis profetizar de uno en uno, luego analizadlo todo y escoged lo bueno, lo que es verdaderamente profecía de Dios, y desechad lo malo, que son pues esos sentimientos y pensamientos, esos deseos proféticos que no son de Dios. Primera de Corintios 2, 6 a 16. Hablemos de la revelación que Dios quiere darnos, que ya tiene para ti y para mí, cada día. Es curioso que cada día trae su propio mal, pero si vivimos en la comunión con el Espíritu Santo, podemos tener revelación de qué mal va a traer hoy. Y estar preparado, porque el avisado ve el mal y huye de él. Y el que no recibe el aviso cae en la trampa, cae en el mal.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora hay muchos niños. Pasa que imagínate niños de 40 años. Me gozo de ver niños. Igual que allá. Yo vivo con 30 niños y son mi deleite, uno de mis deleites y el de mi esposa. Sobre todo nuestra bisnieta que vive con nosotros nos tiene embelesados. Y claro, hay que tener cuidado porque nos ha agarrado bien el corazón y empieza a empoderarse ya con 1 año y pico. Pero, claro, estamos muy avisados, mi esposa y yo ya, que son tantas las experiencias y que no hace falta profetizar para saber que el corazón humano es soberbio, tanto el del niño como el de la niña. Acabo de ver a 2 niños pelearse ahí, no veas. Se querían dar castañazos, pero ahí pim, pam, pum. Y no me dio tiempo ni a pararles. Enseguida, bueno, vinieron las madres o tal y los pararon, ¿no? Digo, qué bueno. Necesitan ese encuentro personal con Cristo. No por ser hijos de pastores. Van a ser ya maduros, benditos. Y es triste que hay muchos hermanos que siguen siendo infantiles. 40 años en el Evangelio infantiles. Es impresionante. No puedo decir a algunos que veo que llevan pues más años que yo en el Evangelio y que me entran ganas de decirle, jo, qué poco crecimiento tienes, te has quedado enano. Eres muy majete, pero te has quedado enano. Enana. No. Es más, yo te conocí con más madurez espiritual y menguaste en la fe y creciste en la carne, en el confort, en la comodidad. Es triste. Esas personas están en peligro cada día más. Porque contristar al Espíritu Santo es grave. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los principios de ni de los príncipes de este siglo que perecen. No, la sabiduría de la nueva era del cambio climático, de yo qué sé, todas estas sabidurías de los papas. Bueno, pues yo tengo que discernir a este nuevo papa y he empezado a discernirle. Y veo una continuidad, veo pues una connivencia con esa estrategia que levantará al anticristo y que formará la gran ramera religiosa. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es sabiduría divina para nuestra gloria, porque es glorioso ver con los ojos de Cristo, ver con el colirio del Espíritu Santo, poder ver una cara y ver lo que hay detrás de esa cara. Dicen que el rostro es el espejo del alma, pero sin embargo los que no tienen esa sabiduría ven una sonrisa y no se dan cuenta que dentro hay pues un asesino o lo que sea que esté operando. Sabiduría en misterio. No la pueden adquirir ningún científico. No la pueden adquirir ni siquiera la inteligencia artificial. No. Todo eso es, bueno, bagatela, vanidad de vanidades. Pero el misterio lo revela por la fe. Esta sabiduría
que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y muchos no se dan cuenta que no solo crucificaron a Cristo hace 2000 años aquellos que participaron en su crucifixión. Todo ser humano ha crucificado a Cristo. Y es triste que muchos que se creen hijos de Dios siguen crucificando a Cristo. No ya solamente con las millones de misas que se hacen, que son como si vuelven a crucificar a Jesús, no te lo pierdas, sino que muchos siguen crucificando a Jesucristo, porque invalidan el fruto de su crucifixión. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No, las apariencias engañan. Y tenemos esa tendencia de lo que vemos con los ojos. Las apariencias engañan. Y tenemos también la tendencia de lo que leemos. Y no. Porque puedes leer una profecía que no es para ti ni para tu tiempo. Fue para otro. A los que le aman, a esos, Dios le da esta sabiduría divina, estas revelaciones. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Nada queda oculto al Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Muchos no saben que tienen alma, o cuerpo, alma y espíritu. Es más, no tienen la experiencia de que su espíritu dirija al alma y al cuerpo, sometido al Espíritu Santo. Y por eso son muy humanistas y muy intelectuales. Cuerpo y alma, pensamientos, memoria, entendimiento, voluntad, sentimientos. Pero el Espíritu Santo quiere sobre todo guiarnos en nuestro espíritu. Es una relación de espíritu a espíritu. Y por eso nos vivifica y nos hace templos de su Espíritu Santo, de tal manera que nuestro espíritu está unido al suyo por la gracia continua de Cristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es triste ver cuántas personas pasan años y no saben lo que Dios les ha concedido, y es inmenso. Yo agradezco que la gente viniera ayer y antes de ayer a darme, pues eso, a darme la enhorabuena y que tal. Y no se dan cuenta que tú podrías tener una medida mayor. Porque para todo hay medidas, solo Dios no tiene medida. Y que tú al menos podrías hacer igual. ¿Por qué? Dios quiere eso. No que seamos unos mayores que otros, somos diferentes, pero a todos Dios quiere enriquecer divinamente. ¿Sabes lo que te ha concedido Dios? Te ha concedido que despiertes cada día a sus sorpresas gloriosas, a su poder, a su unción, a sus maravillas, sus milagros y prodigios, a sus revelaciones. Cuando te da una perla de revelación, es más que una eureka de los científicos cuando descubren algo. Que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos ha concedido todo lo que tiene y todo lo que es, imagínate.
Ya los frutos del Espíritu Santo que nadie puede fabricar, los produce Él gratuitamente. Y de forma creciente si nos dejamos podar para dar más fruto. Pues sí, los dones del Espíritu Santo igual. Son regalos temporales. Cuando estemos con Él arriba no habrá dones, no serán necesarios, pero aquí sí. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo veo que cuando el Señor me usa para dar una profecía, muchos dicen, bueno, como los judíos, que en uno de nuestros viajes el guía y el chofer ortodoxo, el guía ateo, porque no podía aceptar que Dios hubiera permitido la Shoah, el holocausto nazi, donde mataron a su familia. Vaya manera de justificarse, en lugar de discernir por qué pasó aquello. Porque no hay nada, por muy malo que sea, que Dios no haya permitido. Nada. Ninguna casualidad existe. Y Dios no duerme ni tiene vacaciones. Tiene todo el control. Y yo recuerdo que les di una profecía, les dije, los que vinieron conmigo, algunos fueron testigos, sobre todo mi esposa. Venimos a orar por ustedes y por Israel, ¿qué es lo que más realmente les preocupa? La guerra, la yihad. No, eso estamos acostumbrados desde siempre, esa es nuestra forma de vida, ya sabemos. Lo que nos preocupa es la lluvia, que lleva meses sin llover. Entonces no tenían desaladoras, además. El mar de Galilea había bajado 8 metros y estaban en pánico. Y me brotó la profecía. Pues vamos a orar y va a llover. Igual que aquí ha llovido en Semana Santa, porque he orado para que lloviera, para mojar los muñecos. No me canso de repetirlo y cada año lo hago. Le digo, Señor, podrías haber mandado más chuzos, porque es que es lo que merecen esos muñecos, y blasfemos. Pero bueno, Dios sabe las medidas. Lo cierto es que empezaron a murmurar y decir, mira, ya está aquí este hiperpentecostal, ya están aquí, estos vienen acá. Y como no entendía hebreo, pero entendí el mensaje, le dije, además, va a llover de noche para que no nos fastidie el día de visitar los lugares, porque es maravilloso que el sol golpee como rayos de oro sobre las piedras de Jerusalén. Y bueno, pues nos fuimos a la cama y a la mañana siguiente, sol brillante. Pero nos levantamos a orar temprano. Y clamamos al Señor. Miraron el cielo, ni una nubecita, y se reían de mí, de este payaso ahí. Ay, amigo. Lo malo es que tú te creas un payaso porque ¿cómo voy yo a profetizar? Eso que lo hagan los pastores, pero yo, ¿cómo voy a profetizar? Voy a hacer el ridículo. Ya estás. Ya no sabes lo que se te ha concedido, porque la palabra dice que todos podéis profetizar. Ya. Y bueno, el día radiante, volvimos al hotel a las 5 de la tarde. Y según estábamos empezando a cenar a las 6, un viento terrible sonó. El viento, padre de las nubes, trajo a las nubes. Y empezaron truenos, rayos y centellas. Y cayó un chaparrón toda la noche.
Y al día siguiente, sol. ¿Cómo crees que me miraban? Diciendo, uy, ¿quién es este tío? Tú tienes que vivir con lo que te ha concedido Dios, que es ser totalmente diferente a lo que eras y a lo que son los demás del mundo. Que se te distinga como un luminar, como verdadera sal, como poder de Dios. Y no razonando, lo merezco, no lo merezco, no, yo no soy capaz, yo no. No es por ninguna capacidad. Es Dios quien da la gracia y el poder. El que pone las palabras. No tengas preocupación de lo que vas a decir. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La conclusión de esta experiencia, bueno, es que después al día siguiente por la noche llovió y así fue tremendo. Y en el siguiente viaje, nada más llegar, nos reciben en el aeropuerto con el autobús y comienza a llover. Y todo el trayecto lloviendo. Y al marcharnos del viaje al aeropuerto, desde Jerusalén, nada más subir al autobús, lloviendo. Y entonces ya uno tuvo que decir, tenemos un dicho en Israel, que si un hombre nos visita y nos trae la lluvia y se despide dejándonos la lluvia, ese es un hombre de Dios. Pues es lo que soy, un hombrecito de Dios. ¿Tú qué te crees? ¿Tú no eres de Dios? Pues Dios quiere que hagas cosas divinas. Somos hijos de Dios. Él quiere hacer las cosas de nuestro Padre. Estas cosas que yo hago vosotros haréis aún mayores porque yo me voy al Padre. ¿Pero qué es esto? Claro, hombre, yo anhelo que la visión que tuve de jugar al fútbol con paralíticos y un montón de sillas de ruedas tiradas, pues no sé, me gustaría que se cumpla. A lo mejor no se cumple conmigo y no soy yo el que estoy jugando con ellos, pero igual es contigo. Lo que sí está claro es que Dios quiere hacer maravillas y prodigios. Y dice bien claramente, sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos. Claro que cuando llevamos un alma a Cristo es una resurrección si recibe a Cristo. Amén. Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiero compartiros cómo este ministerio es una pura gracia de Dios. Viene a decir, ¿usted es el fundador? Digo, no. Cristo es el fundador. Sí que empezó en mi casa y con Javi y Ángel, con mi esposa. Pero Él es el fundador. Esto no tiene ningún razonamiento posible, ninguna explicación, ni puede ser obra de hombre, de nadie. Ni 1 millón de hombres podrían hacer esta obra. Es gloria de Cristo únicamente. Y una de las manifestaciones de la obra de Dios en remar con nosotros, desde el principio, han sido sus revelaciones divinas o naturales, para formar parejas. Y alguno ya sabe de qué hablo, porque están aquí como parejas. Revelaciones divinas para formar las parejas correctas y romper las incorrectas que quiere hacer el diablo. Yo por eso cada día digo, Señor, Señor, que todos mis nietos se casen conforme a tu voluntad. Que no permitas que los hijos de los pastores formen yugos desiguales con parejas carnales. Especialmente yo te robo por mis nietos. Tengo 2 nietos que se casan este año. Bendito sea el Señor. Y es una maravilla ver cómo el Señor revela
la formación de las santas parejas para que sean siervos de Dios, que es lo único importante, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, tuvimos una gran revelación sobre el tabaco, ¿verdad, Javi? ¿Tú te acuerdas? Todos los días yo gastaba dinero y compraba tabaco. Para Mendiola. Era una fiebre, nunca había suficiente. Tenía que al día siguiente comprar más. Pum, 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 pum. Claro, cuando dejan la heroína y la coca, la angustia, la ansiedad, pues al tabaco y a buscar colillas por todas partes. Y entonces un día orando, Señor, aquí no, nadie manifiesta que lo conviertes. Dice, ¿cómo quieres que los conviertas si los estás drogando? ¡Ay, Dios mío! Y me reveló que la nicotina era la madre de las drogas, el tabaco, el alcohol, el padre. Y entonces dijimos, se acabó, Señor, no va a haber más tabaco. Y advertimos, a partir de este último día de mes, se acabó el tabaco. Los que quieran tabaco no podrán seguir aquí, tienen que aceptar no fumar. Y explicando lo que pasó. Bueno, yo fui recriminado incluso por el apóstol o lo que sea que dirigía el ministerio y yo estaba bajo autoridad. Pero la revelación fue contundente. El humanismo llevaba a que hiciéramos concesiones. Es como que el que roba dice, bueno, has robado miles y miles, ahora puedes robar unas docenitas de euros, nada, para que... No, pecado es pecado, sea pequeño o grande, no hay pecado pequeño. Y bueno, pues hemos recibido muchas revelaciones de Dios en todo este tiempo. Bueno, por ejemplo, pues con la economía, desde muy al comienzo. Pudimos ver el reino de Dios y su justicia y descubrir la llave maestra de la economía del cielo. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero había que buscar primeramente, no nuestro reino familiar, no ni siquiera el reino de remar. Cuidado. Y efectivamente nunca nos falló el Señor en la provisión, aunque a veces nos hizo doblar rodilla fuertemente, pero siempre nos sacó de apuros, siempre. Y hemos recibido revelaciones, pues bueno, con el cambio climático, ¿para qué vamos a hablar? Y hemos recibido revelación de espíritus, de discernimiento de espíritus, revelación de lo que es la Agenda 2030 y lo que es el nuevo orden mundial, y etcétera, ¿no? Y qué pocos son los valientes que se meten de lleno en el libro de Apocalipsis. Pastores, ¿cuándo habéis predicado sobre Apocalipsis? ¿Cuánto dedicáis a buscar, escudriñar el Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 en adelante. La revelación de Jesucristo, revelación, quitar el velo, eso es lo que significa Apocalipsis. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos, siervos de Dios, levanten la mano conmigo. Pues las revelaciones de Jesucristo son para ti. Para nosotros, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, de toda la profecía inmensa de Apocalipsis. Bienaventurado, triplemente dichoso, el que lo lee y lo oye ahí en su interior como voz de Dios.
y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca y es malo y corto. Así que quieres ser bienaventurado, pues escudriña las Escrituras. Todos sabemos que el Señor nos ha dado la gracia de tener revelaciones proféticas tremendas y como consecuencia, pues dar a luz los libros proféticos como Nimrod, que para mí ha sido impresionante lo que Dios me mostró. Y como luna creciente, eso es increíble, que se está cumpliendo categóricamente cada día. Como el anticristo no respetará al Dios de sus padres. Un judío sirio solo respetará a Lammaothín, al Dios de las fortalezas, al Dios de la guerra, como dice el profeta Daniel. Y por tanto, el Islam aceptará ser parte de la gran ramera ecuménica si gobierna. Aunque hará sus concesiones de su libro, recortes, cumpliendo lo que ellos dicen. Nosotros tenemos libertad para añadir o quitar. Ese verso, esa sura del Corán es tremendo. Y de hecho, antes, cuando empezó el Corán, pues en la Kaaba, donde había 365 ídolos, Mahoma quitó todos y dejó solo 3. El meteorito lunar, piedra negra, que desde muy antiguo se llamaba Alá, muy anterior a Mahoma, y 2 estatuillas de mujer, las hijas de Alá, para honrar a su esposa y a su hija, a las que adoraba como diosas. Después, y ahí están los escritos de Salman Rushdie, que todavía sigue amenazado de muerte, y casi lo matan en una ocasión, con los versos satánicos. Desvela cómo fue el origen del Islam, con esos 3 ídolos. Después Mahoma quitó las 2 estatuillas, comprendiendo que los judíos, que eran los que dominaban todo, no le hacían caso porque eran monoteístas. Y dejó solo el meteorito. Hermanos, es tremendo ver cómo se está islamizando Europa. Hace poco, no sé en qué ciudad, en un colegio católico, a los alumnos les querían obligar a rezar oraciones musulmanas también, como diciendo, vamos a alternar, a rezar el rosario, no sé qué, el Padre Nuestro, y también, ¿por qué? ¿Y para qué vamos a hablar de cómo estamos en Eurabia? Es algo alucinante. Señor nos ha dado profecías tremendas, como el crack económico, que nos sirvió para estar preparados y cerrar grifos y enfrentarlo. Nos dio también cómo salir del desastre del COVID, que nos cerraron todos los rastros de España. Y nos dio el online, revelación divina, económica. Y bueno, pues yo quiero despertarte a que pidas al Señor que te dé un crecimiento de revelación, de iluminación, un crecimiento profético. Yo me atrevo a veces a orar a Dios. Sé que no se enfada conmigo si me siento atrevido, porque algunas veces digo, pero Dios, tú lo puedes todo, ¿por qué no? ¿Por qué no
manifiestas más y te glorificas haciendo que haya muchos ciegos que vean esto, lo otro, ¿no? Y claro, el Señor me dice, ¿qué te crees? ¿Que van a creer en mí por ver que los ciegos reciben la vista o que los muertos resucitan? Eso decía el rico allí en el Hades. Manda a Lázaro que vuelva a ellos y les hable para que no vengan a este terrible lugar, porque tengo 5 hermanos que están viviendo perdidamente. A los profetas tienen, dijo. Entonces sabrán. No, que si alguien volviera de entre los muertos, a él lo oirán. Si no oyen a los profetas, ni no oirán a los muertos que resuciten. Así que lo que quiere Dios es que seas profeta en el término, no el titulón que está de moda por toda América Latina y para qué vamos a hablar de falsos profetas, sino en el sentido de que tengas un corazón profético que anhela revelaciones y revelaciones para dársela a tu marido, a tu mujer, a tus padres, a tus hijos, a la iglesia, a la nación y al mundo. De hecho, Jesús resucitó a Lázaro, primo hermano, creo, y llevaba 4 días muerto, ya olía. Y fíjate cómo creyeron de verle resucitado que querían volverlo a matar. No. Y es por eso que todos los hiperpentecostales que buscan y buscan prodigios, y hay masas de cristianos que van buscando prodigios y van de evento en evento, sobre todo antes con Benny Hinn y otros, y para tocarles el manto, nunca se sacian. Porque en el fondo no están dispuestos a la circuncisión de su corazón. No están dispuestos a morir al pecado, al mundo, a entregar de verdad su vida, y quieren seguir salvando su estatus, su forma de vivir. Entonces no, y aunque los hayan visto, la experiencia que tengo en 45 años, y Javi también lo dirá, de muchos que han visto sanidades milagrosas, han visto echar demonios entre nosotros. Muchos no han creído viendo todas esas maravillas, porque no es el plan de Dios que se convierta la gente por ver prodigios, sino que se convierta porque experimente el amor personal. Hazme ver cuánto me amas. Ay, como esa canción. Aunque sí que Dios usa los milagros para convertir almas, pero porque están entonces preparadas para... Ya están quebrantadas, ya está labrada la tierra de su corazón para ahí abrirse y decir, Señor mío y Dios mío. Hermanos, y me siento atrevido para preguntarle a Dios, Señor, dame alguna revelación de alguno de tus misterios, de alguno de tus secretos, de algún descubrimiento científico. Y pensando en el Nobel, que es un premio, el mayor premio que se concede en el mundo a los científicos y bueno y artistas, etcétera, y que era sobre la dinamita. Yo digo, bueno, no te pido un descubrimiento así, pero me he agarrado
a las palabras de Jesús. Y también me atrevo a pedirle, tú dices que nada oculto puede permanecer y que todo sale a la luz. Por favor, saca los delitos ocultos de los gobernantes, sácalos a la luz. Mi esposa y yo oramos juntos pidiéndolo y cada vez salen más trapos asquerosos. Y es un tema de oración. En 1 Corintios 1, 26, agárrate a esto. Agárrate a esto porque tú a lo mejor sigues todavía muy, coartado por tu pasado. Que si eras drogadicto, que si eras no sé qué. 1 Corintios 1, 26 a 28 dice así. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuántos tienen la vocación de servir a Cristo con dedicación completa, consagrados a Cristo? Esa es la vocación. No una vocación religiosa que compatibiliza una vida de ego y del mundo con la voluntad de Cristo. No, eso no tienen vocación, es verdadera, espiritual. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Hay aquí cuántos catedráticos? ¿Cuántos licenciados? No somos economistas. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y yo le digo, Señor, te ruego que cumplas esta palabra. Somos lo más necio, lo más despreciable, Úsanos para avergonzar a los sabios, avergonzar a los científicos, avergonzar a la inteligencia artificial, que no puede de ninguna manera competir con la inteligencia de Dios, que está a tu disposición. Y danos revelaciones. Y yo espero, ya lo hizo con el moñino, ese brebaje que todavía sigue funcionando. Y hay algunos de nuestros hermanos que están, con el frasquito de moñino a todas partes, por si acaso. Y saben que funciona. Que cualquier virus gran positivo, gran negativo, etcétera, si se enfrenta a tiempo con eso, ¡pium!, lo machaca. Pues oye, así otras revelaciones. Yo espero un impacto de un descubrimiento sencillo, porque además el asombro de Dios es maravilloso, y da un descubrimiento y dicen, pero vamos a ver, miles de años y nadie lo vio y está delante de nuestras narices. Una vez preguntándole a Dios, Señor, ¿qué significa que en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de conocimiento? ¿Cómo puede ser en el barbecho, sin cultivar, sin arar, sin sembrar, sin nada, hay abundancia de pan? Señor, explícamelo, que torpe soy. Y entonces, estando en Angola, me mostraron una hierba silvestre, salvaje, que es en infusión una maravilla para los riñones, y que en Angola vale 4 o nada, y en Portugal se vende 20 o 30 veces más cara. Y yo dije,
Qué sencilla revelación. Porque cuando dejas la tierra en el barbecho sin invadirla con semillas que no sean autóctonas, de lo suyo da lo autóctono y vuelve a brotar lo que era propio de ese terreno. Lo que pasa es que la gente lo ve y hierbajos, arrancamos. Y no hay ni una hierba que no tenga un sentido. Es curioso, un sentido sabio. No la hay. Lo que pasa es que nos falta el conocimiento para distinguir cuál es la bendición de Dios en su naturaleza para que podamos tener la medicina del Creador. Pero en fin, sí, espero que Dios lo haga porque sería la revolución económica. Y si no lo hará, nos la dará la revolución de otra manera. Estoy aquí hoy para profetizar unas pequeñas profecías, porque no hace falta. Y dice Lucas 8, 16 a 18. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Porque hay algunos que creen que tienen y no tienen. ¿Por qué? Porque han sido obstáculos, porque no han dado opción a que se manifieste la libertad del Espíritu Santo, sino que se han afincado en sus conceptos, en sus pensamientos, en sus prejuicios complejos, en su estatus. Sí que puedo profetizar trágicamente, claro que sí, porque este mundo va a ser trágico y la justicia del Señor empieza por su casa. Y sí que puedo profetizar que va a haber Ananías y Zafiras. Claro, siempre lo he sabido, desde el principio. Ananías y Zafiras que, caen muertos por vivir ocultando, por vivir engañando, aparentando lo que no son. Pero, sin embargo, es maravilloso poder profetizar que se van a multiplicar los discípulos a una gran velocidad. Y vamos a tener discípulos, especialmente en la generación de relevo con nuestros jóvenes, que cuando te das cuenta ya son adultos. Y que el Espíritu Santo les va a incendiar. Les está incendiando ya a muchos. También se va a multiplicar el número de misioneros auténticos que no vienen a Europa a buscar dinero, euros, con la excusa religiosa, como nos ha pasado con algunos, sino que vienen enviados por el Espíritu Santo, con pasión, con fuego, con celo santo, para salvar almas y para sembrarse como santas semillas y morir cada día. Estoy convencido de que vamos a ver crecer la unción del Espíritu y nos va a sorprender el Señor de cómo en las primeras fases van a ser sanados, liberados cada vez más personas. Estoy convencido de que vamos a tener un refrigerio económico pronto. Maravilloso refrigerio económico. Si hemos sido liberados del miedo a que nos falte el dinero, que es lo que Dios ha permitido que suceda, la prueba con esta persecución, pues vamos a experimentar un refrigerio maravilloso.
Y van a tener que devolvernos triplicado lo que nos están robando, porque no nos roban a nosotros, sino que le roban al Señor. Y lo hará de una manera o de otra. Y estoy convencido de que vamos a recibir herencias. Ya lo dije una vez y sucedió, pero ahora hay un renuevo de revelación de que vamos a recibir herencias de golpe y porrazo. ¿Para qué? Para que consagremos más recursos a la obra del Señor. Y estoy seguro que vamos a tener personas que van a decir: envíame de misionero a Filipinas, envíame de misionero a Japón, por decir algo. Porque veo Japón que está muerto. Preguntaba a mi esposa ayer qué tendrá que permitir Dios en Japón para quebrantar a ese pueblo, después de tantos quebrantamientos como ha recibido, que no vamos a mencionar porque son conocidos. Y yo tengo fe y profetizo que van a venir personas, quizá aquí algunos, y van a decir: tengo en mi corazón el llamado de ir de misionero y no me lo puedo quitar. Cuando vinieron a buscarnos para abrir en Perú, pidiéndonos socorro, yo decía: Señor, pasar el charco a Perú, Dios mío. Y dije: oraremos, oraremos. 2 misioneros vinieron y yo no tuve fe para decirles: vamos. Al año siguiente volvieron a venir. Estaban en pleno desastre del Sendero Luminoso, con una catástrofe inimaginable. Y entonces yo dije: ¿esto qué es? Estos habrán gastado el dinero de un mes o de meses para pagarse el viaje y venir. Y dije: vamos a ver. Empecé a soñar con Perú. Empecé a ver, poner las noticias y Perú, para aquí, Perú, para allá. Ay, amigo, yo espero que el celo santo de Dios encienda multitud de corazones para reventar todas las excusas, todas las disculpas, todas las justificaciones y sacar misioneros por todo el mundo. Oh, Señor. Tengo clara profecía de que en este final de los tiempos Dios va a levantar los Josés del fin y los Danieles del fin. Ungidos. Expertos en interpretaciones de sueños, de visiones. Y con autoridad de Dios. Aleluya. Por eso, unos versículos más antes de terminar. En Daniel 11, 32, hablando del anticristo, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los violadores del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Los seducirá al anticristo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Acción. No te acomodes. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Cuidado. No es tan fácil discernir las lisonjas, porque son como caricias a nuestro ego. Y qué gusto. Pero guárdate de las lisonjas y de los lisonjeros, aduladores, que buscan
que se nos infle el corazón con sus aplausos. Pero vienen, igual que cuando Israel huyó de Egipto, se le juntaron muchos lisonjeros y admiradores de los prodigios, de los milagros, de las plagas. Pidámosle hoy al Señor ese espíritu de revelación. Termino con Efesios 1. Efesios 1 del 15 al 23. Pídele hoy conmigo esto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tengo a Samuel como chofer, bendito Dios, que nos ha dado un good driver, un buen chofer estos días, y que además habla poco. ¿Por qué? Porque cuando me toca a alguien que me machaca y me machaca preguntando y preguntando y hablando, incluso pues aunque lo haga queriéndome agradar, pues fatiga. Porque sobre todo es hablar de lo mismo. Y me hace repetir. ¿Y qué pasó? Estuviste en el túnel allí, en el viaje, y venga. ¿Y qué pasó? Me han contado que estuviste sentado en una maleta como si fueras un vagabundo, 7 horas allí en la calle. Y venga, y me repiten lo mismo, y me hacen... Ay, Dios mío, no quiero seguir contándolo, porfa. Y claro, él se ha dado cuenta de que yo voy orando. Y entonces después ya de casi cuando llegábamos le dije, Samuel, hay tantas cosas por las que orar que no conseguimos presentárselas al Señor. Y que por eso entendemos que el Señor dice orad como respirar sin cesar. Que tampoco conseguimos ese nivel, pero hay tantas cosas por las autoridades, por los ministros, por las familias, por la economía, orar por los novios, por los hijos pródigos. Yo oro todos los días por los hijos pródigos que vuelvan a casa, por las ovejas perdidas. Ay, Señor. Por los enfermos. Y es que si empiezas a mencionar es una lista inmensa. Tengo un listado de oración y son cientos de oraciones todavía sin responder. Cuando llego al convencimiento de que alguna de ellas no es de Dios, sino que es más de mi corazón, pues la borro. Digo, Señor, pues tú sabrás, ya he orado, ya lo he presentado demasiadas veces delante de ti y no me das el deseo de seguir, pero muchas sigo hasta que tacho y quito las respuestas positivas de Dios. Así que esto es así. Ora et labora, pero ora en el Espíritu. Con fe, no dudando de que Dios te está escuchando. No dudando de que esa oración es conforme a su voluntad. Y sobre todo cuando estás orando con misericordia hacia los hermanos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primero que le conozcamos más y más y más. Ora cada día y dile, Señor, revélame un poquito más de cómo eres. Quiero conocerte un poquito más. No te pido que de golpe me reveles mucho más, ¿no? Porque no, igual no lo soporto y reviento. Pero
No te voy a pedir, como Moisés, que me muestres tu rostro, porque sé que fue correcta tu respuesta, Moisés. Hombre, no te pases, porque no soportarías verme. Pero sí, quiero conocerte un poquito más cada día. Eso es lo principal. Porque conocerle a Él es saber qué quiere, cómo piensa, pero sobre todo cómo es en su santidad, en su amor. Que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué riquezas tiene para ti? Riquezas celestiales, revelaciones. Tiene para ti, pues, un estiramiento continuo de crecimiento espiritual, ministerial. Y conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Oremos, que el Señor te revele las riquezas, que el Señor revele lo que te ha concedido, que el Señor nos ilumine, nos abra la mente y el corazón para discernir siempre el bien del mal, para discernir las acechanzas del maligno y que no nos pille desprevenidos, para discernir lo que ha de venir por revelación profética. Cierra tus ojos y di: Señor Jesús, gracias por lo que ya me has concedido. Y perdóname porque no he sido diligente, capaz y ferviente, buscador de esos tesoros escondidos que tienes para mí. Enséñame, Dios mío, a vivir iluminado por tu Espíritu, con tu luz admirable. Y hazme conocedor de las riquezas celestiales, divinas que me has concedido cada día. Y que cada día, Señor, nos avises, nos adviertas y nos uses para advertir a nuestros semejantes, y que así no gane ninguna ventaja el maligno. Ayúdanos, Señor. Tu gracia es más que suficiente. Y tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Y Dios mío, quieres compartir lo que sabes con tus alumnos, tus discípulos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ponte de pie conmigo y dile: ábreme los ojos, Señor. Los ojos con el colirio de tu Espíritu, los ojos de la fe. Ilumíname y que yo pueda ver las revelaciones necesarias cada día para mi vida, mi familia, para el ministerio, para el mundo. Dios mío, danos esas revelaciones, Padre. Oh Señor, qué hermoso es que nos haces partícipes de tu omnisciencia. Todo lo que tienes, todo lo quieres compartir con tus hijos y lo compartes. Muchas gracias. Gracias, Señor. Nos agarramos fuertemente a tus revelaciones y nos ponemos en disposición total de obedecerte y honrarte y ponerlas en práctica. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.